Hola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Soy tu amigo José Guillermo Covarrubias Ponce, aprendiz de siervo de Jesús y María Santísima. Continuamos con nuestro estudio de la carta de San Pablo a los Romanos. Nos quedamos en el capítulo 8, versículo 30 y 30. Hoy nos vamos a ir del 8:31 hasta el 39 y vamos a comenzar el capítulo 9 de esta carta de San Pablo a los Romanos, que nos habla sobre la situación del pueblo de Israel. Pablo dedica 3 capítulos al destino de Israel. ¿Sería universal una salvación por Jesucristo que excluyera a los judíos? Pues claro que no. Parece ser la pregunta obsesiva del apóstol. Para él es un enigma que su pueblo, tras siglos esperando al Mesías, no lo haya acogido mayoritariamente a su venida. Y con citas bíblicas, San Pablo les va demostrando que Dios viene por todos y para todos, pero que tenemos que aceptar al Mesías esperado, que es Jesucristo nuestro Señor. Pablo habla en estos capítulos no como filósofo racionalista, sino como cristiano. Comienza afirmando que Dios no ha abandonado a su pueblo. Los israelitas, adoptados como hijos de Dios, gozan de su presencia, de su fidelidad a las promesas hechas y deberían sentirse orgullosos, ya que de su descendencia ha nacido el Mesías. Ahora bien, ¿quiénes constituyen y han constituido desde siempre el verdadero pueblo de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? El uso del término israelita tiene su intención, no hace ya referencia a la raza ni a la etnia, como el término judío empleado en otros pasajes de la carta, por ejemplo, Romanos 1:16, Romanos 9:24, sino al pueblo nacido de la soberana y misteriosa libertad de elección de Dios de la historia. Pues yo me apiado de quien quiero y me compadezco de quien quiero, dice el Señor, como lo dijo a Moisés en el capítulo 33, versículo 19. Pablo se lanza a demostrarlo a través de un detallado recorrido por los personajes principales, hombres y mujeres, que han jaloneado la historia de Israel como sus verdaderos protagonistas. La mayoría de los judíos quisieron conseguir la salvación con su esfuerzo y fallaron, y no quisieron recibirla como regalo y se quedaron sin él. Tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesús el Mesías. Los paganos ofrecieron nada más que su fe para aceptar el don y no fracasaron, porque quienes se apoyan en ella no fracasarán. ¿Qué quiere decir estas reflexiones de Pablo? ¿Resuelven el enigma del rechazo al evangelio de la mayoría de su pueblo o lo complica todavía más? En resumidas cuentas, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice el apóstol, pues ha quedado un resto de la comunidad cristiana que incluye también a los creyentes cristianos procedentes del paganismo. Eso es lo que vamos a ver hoy en la carta de San Pablo a los romanos. Buenos días, Marta Alicia. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué les parece? Hoy vamos a terminar el capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. Y también vamos a empezar el 9. El capítulo 9, 10 y 11 nos habla, Pablo se preocupa mucho por qué no aceptaron los judíos al Mesías. Ya el evangelista San Juan después nos lo dirá. Dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les da poder llegar a ser hijos de Dios.
Pero recuerden que San Pablo escribió antes que el evangelista San Juan esta explicación y San Pablo, él dice, ¿por qué no? Si nosotros somos el pueblo elegido. Pero lo que pasa es que el pueblo elegido quiso salvarse por sus propias fuerzas. ¿Se acuerdan a aquel pasaje del Evangelio de San Lucas del publicano y el fariseo? Te doy gracias, Padre, porque pues yo sí, no, pues yo también, Padre, yo hago esto, yo hago aquello, yo. Y el ser humano debemos de entender que la salvación es un don gratuito, que no es ni merecimiento, que es un regalo. Y la salvación es el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y por eso Pablo, en estos últimos versículos del capítulo 8 de la carta de San Pablo a los Romanos, nos dice, ¿qué nos podrá apartar del amor de Dios? Nada, porque es un regalo de Dios, el amor de Dios. Pero nosotros hay que acogerlo, hay que asimilarlo, hay que vivirlo. Dios nos ama, pero acuérdense que el ser humano pone su paraguas, el amor de Dios viene todos los días y uno pone su paraguas. ¿Cuál es el paraguas que nos ponemos? Nuestra soberbia, nuestro egoísmo, el pensar que podemos nosotros hacer cosas sin Dios. Yo le digo al Señor, contigo cruzaría hasta el infierno, Señor, pero sin ti no me muevo de aquí hoy. Entonces pidámosle al Señor nuestro Dios que nos atrevamos a experimentar esta mañana ese amor que Dios nos tiene. ¿Dónde nos lo tiene? Pues en una pequeña enfermedad o una grande enfermedad. Ahí está el amor de Dios. Descubrámoslo. ¿Dónde más encontramos el amor de Dios? Pues que estamos respirando. Y sin respirador, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Dónde más podemos encontrar a Dios? Pues ahorita que estamos aquí reunidos en su bendito nombre. Ahí está el amor de Dios. Nada más es ser receptivos, ser perceptivos a ese amor de Dios. Y acuérdense que el amor de Dios es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo importante es captarlo, como Jesús le dice a Nicodemo. Así es el amor de Dios. Tenemos que estar receptivos, tenemos que andarlo buscando. Entonces continuemos con el capítulo 8. Marta Alicia, ¿qué te parecen estos dos versículos, por favor? Del 31 al 32. Déjale, subo nomás más para que continúes con la explicación que nos da Car. ¿Qué diremos, pues, a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni siquiera escatimó darnos a su propio Hijo, sino que por todos nosotros lo entregó. ¿Cómo no nos lo dará también todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién podrá condenar? Jesucristo, el que murió, mejor aún, el resucitado. Es también el que está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. Gracias. Si Dios, Papá Dios, no escatimó en darnos a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿quién nos puede acusar? Pero sabemos que hay un acusador. Satanás quiere decir el acusador. Y siempre está para acusarnos, para decir, mira, ahí está. ¿Recuerdan el libro de Job, los primeros capítulos? Uy, sí, pues hasta yo así te quisiera, le das todo lo que quiere. Y va y le quita y de vuelta se regresa y le dice, ¿ya viste? Pues sí, nomás le quitaste cosas. Atácalo en su enfermedad. Ese es el acusador que siempre está ahí para acusarnos delante del trono de Dios. Pero Jesús nos justifica.
porque se clavó en la cruz para que nosotros tengamos esa vida y vida en abundancia. Pero el acusador siempre va a estar ahí. Sí. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a las cosas que vino a enseñarnos nuestro Señor, pues vamos a estar bien. Pero si no sabemos todo el amor que Dios nos tiene en Cristo que se clavó en la cruz, Dios murió por ti, no por todos, en singular. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dio su bendita vida para que yo no me condene. Jesús, el Rey de Reyes, dio la vida para que yo no me muera de la diabetes. Dios, el Rey de Reyes, me dio la vida para que mis hijos no se condenen. Dios, el Rey de Reyes, me dio la vida para que lleve el Evangelio a los demás. Pero nomás con que lo diga ya se hace, no. Yo tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Y por eso dice San Pablo, pues ¿quién nos podrá acusar si el Padre dio a su Hijo por nosotros? Créanse eso, de que Dios murió exclusivamente por ti, Humberto, por ti, Marta, por ti, Margarita, por ti, Rebeca, por ti, Memo, y por todos los que algún día escuchemos este programa. Dios murió por ti exclusivamente. Y si nomás existieras tú, fueras la única criatura, se hubiera clavado en la cruz el Señor para que obtengamos la salvación. Sí. Margarita, ¿nos puedes ayudar, por favor, del 35 al 39? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Conforme está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Fuimos considerados como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas vencemos plenamente por medio de aquel que nos amó. Pues estoy firmemente convencido de que por la pestilencia, ni ángeles, ni principios, ni lo presente, ni lo futuro, ni potestades, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Jesucristo, Señor nuestro. Gracias. Miren, pone toda la clase de tribulación, de enfermedad que podemos pasar, pero en todo eso vamos a ser vencidos. Vamos a vencer, vamos a vencer. Si nos apoyamos en la piedra angular que es Cristo, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, dice el salmista. Yo me apoyo en la roca que es Cristo para cualquier situación. Pensemos nosotros, nadie nos separa del amor de Dios en Cristo. Nosotros somos los que tomamos la decisión de ir en sentido contrario a Cristo. Cuando Cristo me dice, entrégate, no, pues ¿por qué? Ayuda, no, pues ¿por qué? Pero si ustedes y yo todos los días apostamos por vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, pues miren, vamos a salir vencedores en el amor de Dios que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. El tema principal, aquí terminamos la primera carta de San Pablo a los Romanos, la primera parte, es pues la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio y como Evangelio. ¿Quién es el que nos justifica? Jesús. ¿Y qué necesitamos vivir? La obediencia de la fe. La obediencia de la fe es hacer lo que Jesús nos va diciendo día a día.
Y dice también aquí el Padre que Pablo trate de la justicia de Dios para proclamar la acción salvífica en Cristo a favor de la humanidad pecadora, y para interpretar esa acción en forma de mensaje hay que atribuirlo en buena parte al enfrentamiento del apóstol con la tradición judía y restablecimiento de esta en el cristianismo naciente. ¿Se acuerdan que cuando vimos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, hasta hubo el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén? Y Pablo era muy punzante para hablar a lo que iba, y más vale una vez colorado que cientos descolorido. Esto es lo que hemos visto en esta primera parte de la carta de San Pablo a los romanos. La justicia de Dios. Y acuérdense que la justicia de Dios es darle a cada quien lo que necesita, no lo que se merece. Y si yo en esta vida trabajo para el vientre, pues del vientre cosecharé corrupción. Si yo en esta vida trabajo para el espíritu, del espíritu cosecharé la resurrección. Son mismísimas palabras de Pablo. Son las mismísimas palabras del Señor Jesús. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo y me diste. Adelante, bendito de mi Padre. Y a los que nos dé la corrupción les va a decir: apártate de mí, maldito, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque nunca apostaste por el otro, porque nunca saliste de un yo a un nosotros. Y eso es lo que Pablo nos invita, a aceptar este amor de Dios que nos saca de nosotros para ir al otro. Pero pues mejor nos ponemos nuestra gorrita para que no nos llegue el amor de Dios, y decimos: yo solo me las averiguo como pueda. Pero va a haber momentos en que el hombre, como en este siglo XXI, ya no se las puede averiguar él solo. Necesitamos siempre a Dios en nuestra vida. Y si tenemos a Dios, como dice Teresa de Ávila en su oración: el que tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta. Ahora vamos a empezar, acuérdense, el capítulo 9 de San Pablo, pero le vamos a pedir a Rebeca que si nos lee esta parte tercera que empieza en el capítulo 9, que es la tercera parte de la carta de San Pablo a los romanos. Acuérdense que cuando nosotros leemos un texto sagrado es importante ver cómo está dividida o subdividida para ver qué temas vamos viendo. En esta tercera parte nos habla de que Pablo está preocupado por la salvación de su pueblo. Y cuando nosotros vamos haciendo esto, al leerla, sabemos cuál es el objetivo del autor sagrado. Aquí el objetivo del autor sagrado es, a ver, ¿todos se pueden salvar o nomás los elegidos y predestinados? No todos. Porque así lo dice San Pablo en 1 de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que por mí mismo yo no puedo alcanzar la justificación. Pero si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, seré salvado. Dice el capítulo 10, versículo 10 de la carta de San Pablo a los romanos. Pero no es la justificación nomás con que diga: yo creo en Jesús y ahí ya me salvé. No. Pablo dice: creer en Jesús es vivir su vida, desgastarme como Él. No así de facilito. Ay, sí, ya. ¿Creo en Jesús? Sí, creo. ¿Creo en su resurrección? Sí, creo. No, haz lo que Él hacía. Adelante, Rebeca, ¿nos ayuda, por favor? Sí, cómo no. En el contexto de toda la carta, de los capítulos del 9 al 11, parecen a primera vista como una gran interpolación sobre un tema distinto. Pablo afronta sobre el destino de Israel. La pregunta se la formula precisamente dentro del anuncio del mensaje de la justificación. Y es ahí, por él lo mismo, donde hay que buscar el engarce que enalza esos 3 capítulos sobre Israel, con el tema principal de la carta a los romanos.
¿Qué ocurre con Israel? Si todo depende de Jesucristo y no ya de la ley, puesto que Cristo es el final de la ley. Israel, sin embargo, no se ha convertido, pretendió permanecer fiel a su especial elección por parte de Dios, pese a lo cual ha narrado al presente el blanco de su lección histórica. Con la ayuda del concepto de lección, Pablo se esfuerza por comprender que con su conducta Israel se ha excluido a sí mismo de la justicia de Dios, que ahora se ha manifestado y contra la cual pretendió Israel asegurar su propia justicia. La acción selectiva de Dios adquiere ahora toda su importancia en la Iglesia Universal formada por judíos y gentiles, pero al propio tiempo siempre permanece orientada hacia Israel histórico. Esta tensa simultaneidad temporal de rechazo y elección hay que tenerla en cuenta a lo largo de los 3 capítulos, y en ella busca el apóstol la solución del problema de Israel. Los capítulos del 9 al 11 no representan por lo mismo una divagación, sino que constituyen un último desarrollo de marcado acento histórico, teológico del tema único, que no es otro que el Evangelio para los judíos y para los gentiles. También Israel tiene que convertirse y al propio tiempo tiene que volverse hacia los gentiles. Tienen que contarse entre los necesitados para así salvarse. Acuérdense, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La elección es fácil, o con Jesús o sin Jesús. ¿Qué obtengo con Jesús? La salvación, pero gratis no. Tengo que vivir su vida. ¿Y qué obtengo sin Jesús? Por la condenación. Porque así nos lo decía ayer en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, ¿se acuerdan? Quien no lo aceptó, pues se condenó. Es lo que nos decía el Evangelio de ayer. Y Pablo le queda muy claro que mientras el ser humano no aceptemos la vida de Jesús en nuestra vida y la vayamos viviendo y vayamos poco a poco, como dice esa frase que a veces les comparto, nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Es un proceso el aceptar a Jesús en nuestra vida. Primero, claro, lo acepto intelectualmente, pero no basta eso. Como dicen los hermanos separados, con solo que confieses con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo y aleluya. No. Espérate, mi chavo, lee toda la carta. Leamos toda la palabra de Dios completa. ¿Qué tengo que hacer? Aparte de decir intelectualmente que Jesús es mi Señor. Por sus obras les conoceréis. Un árbol malo no puede dar fruto bueno y un árbol bueno no puede dar fruto malo. Así que por sus frutos los conocerán. Dios elige al pueblo de Israel y lo elige no porque sea el pueblo más grande. Lo elige porque era el pueblo más chiquito de ahí de Medio Oriente. Acuérdense cómo empezó el pueblo de Israel y ya Egipto ya era un gran pueblo. ¿Recuerdan? Con Abraham, con Sara, con Ismael y luego con el hijo de la promesa que es Isaac. Y luego Isaac tiene a Jacob y a Esaú. Y luego Jacob tiene a los 12 hijos. Y ahí empieza a crecer. Pero por eso dice nuestro Señor, no te elegí porque fueras grande, sino para que se manifieste la grandeza de Yahvé en mi pueblo. ¿Y cómo ellos fueron conquistando la tierra prometida?
no por su poder, sino por la obediencia a Dios. Gracias a Dios. Y esa es la lección de nosotros, obedecer o no obedecer a Dios. Y ahora el que me ha visto a mí, visto al Padre, dice Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? La vida de Cristo. Vida de Jesús. Empecemos, Margarita, por favor, a estos primeros 5 versículos de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, y de ello me da testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Siento gran tristeza y profundo dolor incesante en mi corazón. Hasta desearía yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo en bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen los patriarcas y de ellos procede según la carne Cristo, el cual está por encima de todo. Dios bendito para siempre. Amén. Gracias, Margarita. Fíjense cómo Pablo dice, pues no le hace que yo me condene con tal de que los demás se salven. O sea, mis compatriotas. San Pablo estaba orgulloso de ser israelita. Todos los israelitas estaban orgullosos de pertenecer a su pueblo. Amaban su pueblo, amaban a su Dios, amaban su tierra. Era su orgullo, el templo de Jerusalén. Nosotros ahora ya no tenemos identidad, los mexicanos. No, pues. La identidad de los mexicanos es cuando juega la selección mexicana, en muchas casas se levantan y cantan el himno nacional y está ahí. Pero no luchamos por nuestra patria. No luchamos por nuestra patria. No luchamos por lo que tenemos que luchar. De vivir en un mundo en un México lleno de justicia, de igualdad, de fraternidad. Pero los israelitas sí luchaban por eso. Y de eso estaban orgullosos. Y Pablo también. Sí. Pero pues vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pensemos en una pregunta para nosotros. ¿De verdad yo he recibido la salvación de Dios en mi vida? ¿Acepto vivir la vida de Cristo en mi vida hoy, a 16 de abril del 2021? ¿Acepto que esta lección de que yo sea bautizado es un regalo que Dios ha hecho a mi familia de vivir en una familia cristiana católica? ¿O pienso que me la merezco? Si pienso que me la merezco, pues ya valió porque ya perdiste. Porque todo es don, todo es gratuidad, dice San Pablo. Pues continuemos. Ahí está la pregunta. ¿Aceptamos o no aceptamos la salvación de Cristo? Aceptar la salvación de Cristo en nuestra vida, recuerden, no es decir, sí creo, es decir, me comprometo a hacer el bien, me comprometo a luchar contra mí mismo, me comprometo a dominar mis pasiones, me comprometo a tratar bien a todo mundo, me comprometo a ser misericordioso como Dios es misericordioso conmigo, me comprometo a no juzgar a nadie, me comprometo a perdonar a los que me hagan el daño. Esa es, desde mi perspectiva pobre, teológica, espiritual, la aceptación de Cristo en mi vida. Y si no lo hago, pues ya luego me las averiguaré cuando llegue del otro lado. Y ya desde aquí hoy, los que aceptamos la vida de Cristo en nuestra vida, vivimos en paz y sabemos que nada nos puede apartar de su amor, como nos decía en el capítulo 8. Pero primero hay que razonar y pensar, como decía el Santo Padre San Juan Pablo II, fe y razón. Rebeca, ¿nos ayudas, por favor? Ahí de 6, 7 y 8, por favor. La fidelidad de Dios.
Y ¿estás en mute, Rebeca? ¿O no está Rebeca? ¿Quiere que dígame? Rebeca, ¿nos ayudas con los versículos del 6 al 8? Sí, cómo no. Por favor. Y no es que la palabra de Dios haya sido vana, es que no todos los que descienden de Israel son Israel, ni porque son descendencia de Abraham. Todos son hijos, sino que solo por la ley de Isaac será reconocida su descendencia. Es decir, no por ser los hijos de la carne, estos son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son los que cuentan como descendencia. Porque las palabras de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Gracias, Rebeca. Acuérdense que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? El primero ellos lo buscaron. Sara le dijo a su esposo, pues mira, ya estoy viejita, aquí está Agar, la esclava, ten un hijo. Pero en lugar de ayudarle a Dios, le pusieron una tarea más difícil. Porque Dios siempre va por el más débil. Y a Agar y a Ismael, Dios los rescata y hace un gran pueblo. Pero no es el pueblo de la promesa. El pueblo de la promesa es cuando Dios dice, como Dios dice y a la hora que Dios dice. Y acuérdense que no todos somos mexicanos, aunque tengamos nuestro INE. Un mexicano cuida los valores de la Constitución, un mexicano cuida las tradiciones de los mexicanos, conoce sus tradiciones. Por eso San Pablo ahí dice que no todos son Israel, aunque sean Israel. Hay que tener una identidad para pertenecer al pueblo de Israel. ¿Cuál es la identidad? Aceptar lo que Dios le va dando, aceptar que Dios prometió un Mesías y se los manda en Cristo. Recuerdan que hasta Juan el Bautista le manda preguntar al Señor con sus discípulos cuando él está encarcelado, porque Jesús no llegó con la espada, acabando a todos. Jesús llegó con el amor de Dios. Y le manda preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Sí. Y cuando le hace la promesa, nos dice en el evangelio, el evangelista San Mateo, que se puso a curar, a dar la vista a los ciegos, a resucitar muertos. Y les dice nuestro Señor, váyanle y díganle a Juan, que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los mudos hablan, y que la buena nueva es anunciada a los pobres. Esa es la promesa de un Dios que es amor, que viene a traernos la salvación, pero de una manera libre y no coaccionada, porque Jesús nada más vino a exponernos, no a imponernos su estilo de vida. Y si tú y yo aceptamos a vivir la vida de Cristo, entonces seremos salvados. Oigan, es cumpleaños de Benedicto XVI hoy. Oh, bueno. Le hacemos un Padre Nuestro por él. Marta, ¿nos ayudas, por favor, a del 10 al 12? Sí, maestro. Y no solo esto. Está Rebeca, que concibió de uno solo, de nuestro padre Isaac. Pues bien, cuando los 2 niños no habían nacido todavía, ni habían hecho nada bueno o malo, a fin de que quedara en pie el propósito de Dios en su libre elección, la cual no depende de las obras, sino del que llama. Se dijo a Rebeca, el mayor será siervo del menor. Así está escrito, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Gracias, Marta Alicia. Ahí está una gran enseñanza para nuestra vida en el libro del Génesis. Todos queremos tener el primer lugar y el primer lugar es de Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús. Por eso es el primogénito de los muertos.
Jesús nuestro Señor. A Jacob y a Esaú aborreció. Y no los aborrece por otra cosa, sino que a veces nos vamos creyendo que nos merecemos las cosas y no les damos valor. ¿Se acuerdan que Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas? Imagínense lo que le interesaba la primogenitura. O como dice mi papá, primero comer que ser cristiano. Tenemos que valorar el regalo que Dios nos hace en la vida. Es su elección, ¿verdad, maestro? Sí, mientras no nos demos cuenta de que somos bendecidos, wow, ya valimos, porque miren, yo todos los días en la mañana me levanto y a veces cuando tengo ganas de llorar y de tirarme al piso, Sí. pienso, híjole, yo le gané sabe cuántos miles de otros memos que querían nacer y no nacieron. Y nací yo. Mira, soy el ganador, el triunfador. Un round más. Vamos a levantarnos y vamos a luchar un día más. Gracias, Señor, por este don y este regalo de la vida. Desde ahí parte nuestro agradecimiento a Dios. Pero si nosotros nunca tenemos esta conciencia de que ustedes lean la biología, a cuántas personas, a cuántas personitas que podían haber nacido antes que nosotros, y Dios nos eligió a nosotros y sopló a nuestro oído y nos dijo, tú eres el mayor milagro que he enviado a la tierra. Margarita, ¿nos ayudas, por favor, del 14 al 16? Al 17, perdón, estoy ciego. Déjale, subo un poquito más, Margarita. Ahí está, Margarita, gracias. ¿Qué diremos, pues? No habrá en Dios injusticia, ni pensarlo, porque dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla, y me apiadaré de quien yo quiera apiadarme. Así pues, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Y así, la Escritura dice al faraón, precisamente para esto te suscité, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Gracias. Ya San Pablo nos lo dice también en una de sus cartas. ¿De qué presumes si todo te fue dado? La salvación empieza a aparecer en nuestras vidas cuando nosotros sabemos que es por la misericordia de Dios. Diga Rebeca, la misericordia de Dios es eterna. Diga don Humberto, la misericordia de Dios es eterna. Diga Marta, la misericordia de Dios es eterna. Diga Margarita, la misericordia de Dios es eterna. Diga Memo, la misericordia de Dios es eterna. Y ahora nosotros digamos por nuestras familias. Diga la familia de Rebeca y de Humberto, la misericordia de Dios es eterna. Diga la familia de Marta, la misericordia de Dios es eterna. Diga la familia de Margarita, la misericordia de Dios es eterna. Diga Guillermo, a Ismael y André, la misericordia de Dios es eterna. Porque todo es un regalo de esa misericordia que Dios ha tenido por nosotros, de haber ganado esa carrera cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres. Desde ahí empieza la misericordia que Dios nos tiene. Y no ganamos porque fuéramos los más buenos, sino porque Dios dijo, este es el que necesito para enviarlo a la tierra. Y para eso nos eligió. Para que seamos una solución en esta tierra. Pero es difícil de comprender si no partimos de ahí, de que todo es gracia de Dios. Por lo tanto, Él tiene misericordia de quien quiere y Él endurece a quien quiere. Vamos a leer esta explicación que nos da el Padre porque está medio complicado. Entonces, ¿Dios quiere que la gente se condene? No. ¿Se acuerdan el capítulo 13 de las parábolas? Tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Porque Dios nos dio todo. Pero si
si nosotros no aceptamos que la salvación viene por una gracia y una misericordia de Dios, pues no seremos salvados. Este principio no puede separarse de su contexto. De lo contrario, podría entenderse en el sentido de una predestinación oscura y hasta impenetrable sobre la salvación y la condenación del hombre. Podría llegarse así a desfigurar la libre acción salvadora de Dios hasta el punto de que al hombre se le apareciera como un capricho o como un destino ciego, lo que en realidad es soberanía de Dios y salvación del hombre. Dios alcanza su objetivo, pues ahí precisamente se funda la salvación de los hombres. Las características de la acción de Dios que elige libremente se ponen de manifiesto los ejemplos precedentes, sacados de la historia del Antiguo Testamento y en definitiva con las palabras dirigidas a Moisés. Las palabras dirigidas al faraón, una y otra, pueden por su parte probar la acción misericordiosa y endurecedora de Dios. Pero estos ejemplos tomados de la historia quedan superados al presente en que la acción de Dios se deja sentir con nueva claridad. Que Dios se compadece de que Él quiere, se ha puesto de relieve ahora en el nuevo pueblo llamado a la existencia para ser pueblo de Dios. Mientras que por el contrario, cosa que Pablo no puede negar, a pesar del 9:1 al 5, las pretensiones y méritos de Israel se han demostrado como un endurecimiento contra la acción salvadora de Dios en Cristo, de tal modo que ahora, como ya en la historia de su pueblo, la elección de Dios, el Israel material se divide para hacer posible la creación de su Israel, que somos los bautizados ahora. Pero es nuestra elección, o conmigo o sin mí, o juntas o desparramas, dice el Señor Jesús. No se puede servir a dos amos, o sirves a Dios, o sirves al dinero, o sirves a la carne, o sirves a Dios. Esa es nuestra libre elección, ese es nuestro libre albedrío. Deuteronomio 30 del 15 al 20, yo pongo ante ti vida y muerte, tú escoge cuál quieres. No es que Dios endurezca el corazón de los que no nos queremos salvar, es que no escuchamos la voz de Dios. Por eso dice Jesús, vean cómo escuchan el Evangelio de Lucas. Fíjense cómo escuchan el mensaje de Dios en nuestra vida. Les digo esto desde la Sagrada Escritura para que vean que Dios no condena a nadie, ni Dios quiere que se condene a alguien. Y de vuelta nos remitimos a la carta de San Pablo a Timoteo, la primera carta 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que nosotros solo somos criaturas, somos los simples gusanitos de Jacob. Pero por la misericordia de Dios somos hijos en el Hijo. Y tenemos derecho a la herencia que Jesús nos trajo, que es la resurrección y la salvación. Pero todo es don, todo es gracia. Todo es gratis. Todo es gratis, nada más es ser agradecidos. Sí. Ustedes si alguien te pide una ayuda, así tan fácil, ¿sale? Y ni siquiera te dice gracias ni nada, ¿se la volverías a dar? Pues a lo mejor la segunda vez también dices, a lo mejor andaba distraído. A ver si ya me da las gracias. ¿Verdad? Pero tampoco, y ya la tercera vez te la vas a pensar, vas a decir, no, pues ni valora lo que le estoy dando. Y dices, hay que quede. Y así, con esta analogía, es como les quiero presentar ese agradecimiento a Dios por su misericordia en nuestra vida. No estoy vivo porque Memo sea bueno, nada. Estoy vivo por la misericordia de Dios, punto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora este 16 de abril del 2021, tengo que volver a intentar a vivir la vida de Cristo a pesar de mi pecado, a pesar de mi soberbia, a pesar de mi humanidad. Intentar vivir la vida de Cristo. Corresponder a esa misericordia, ¿verdad? Así es, porque amor con amor se paga, ¿verdad, Marta? Sí. Marta, del 19 al 21, ¿no? Por favor.
Sí, maestro. Pero me dirás, ¿por qué entonces sigue presentando sus querellas? ¿Por qué? ¿Quién puede oponerse a su decisión? Pero hombre, ¿y quién eres tú para altercar con Dios? ¿Acaso le dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa una vasija para usos nobles y otra para usos viles? Ah, ¿se acuerdan quién fue el que pudo estar ahí negociando con Dios? Abraham, por su fe, que cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y este es, creo que es capítulo 18 del libro del Génesis. Y Abraham le dice, ¿recuerdan? ¿Que a poco vas a matar al justo con el injusto? Y si hay 100, y si hay 50, y si hay 20, y si hay... Pero ¿por qué hace esto Abraham? Porque sabe que tiene que ser bendición para los demás. Y por eso está intercediendo ahí por ese pueblo. Y aparte porque sabe que es amigo de Dios. ¿Y por qué sabe que Abraham es amigo de Dios? Porque hace lo que Dios le dice. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac, no le dice, espérame tantito, déjalo pienso. No, vámonos, vente Isaac. Agarra Isaac. Vámonos. Cuando Dios le dice que se circunciden, él es el primero que pone la muestra. Ahí está. Ahora el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y siempre Abraham fue así, obediente. Y la obediencia es parte de la fe. Obediencia y confianza. Entonces, pensemos a veces cuántas veces no alguno de nosotros le va mal en la vida. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Lo que hice? A ver, está bien. Qué bueno que le hables así con sinceridad al Señor. Pero ¿estás viviendo lo que el Señor te pide? ¿O nomás porque no te gusta el sufrir? Y acuérdense que hasta hay una canción de hace muchos años que decía, sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Verdad? Pero pues, pero ese sufrimiento no es así. Es aceptar el sufrimiento por el nombre del Señor Jesús. Y que si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con inmensa paciencia vasos de ira destinados a la perdición, y esto para dar a conocer la riqueza de su gloria son los vasos de misericordia que de antemano preparó para gloria. Acuérdense, Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, y lo que quiere es que nos parezcamos a su Hijo. Y por eso los que lleguemos al cielo en la eternidad y no tengamos los rasgos del Señor Jesús, pues no vamos a pasar a gozar de la vida eterna. Porque nuestra elección fue otra. Pero si ustedes y yo vivimos misericordiosos, no juzgando, siempre perdonando, tratando bien a todo mundo, pues poco a poco el Espíritu Santo va marcando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y nos va transfigurando. ¿Y qué necesitamos? San Pablo nos lo dice en el capítulo 11, versículo 20, 21. Vence el mal a fuerza de bien. Pues aquí nos quedamos en el versículo 23. Marta Alicia, Rebeca, don Humberto, Margarita. Y nos vemos al rato, primeramente Dios, los que puedan a las 3 de la tarde para continuar con nuestra preparación, que ya vamos a empezar a hacer nuestra primera meditación y les voy a compartir a 3 puntitos que son esenciales, que la otra vez no me pude detener a planteárselos porque nada más eran 7 semanas. Pero ahora, si Dios quiere, hasta que el cuerpo aguante.
¿Verdad? Gracias, Marta. Y mejórate, Marta. ¿Sale? Maestra. Voy a estar bien. Sí, qué bueno, Marta. Sí. Margarita, muchas gracias. Don Humberto y Rebeca, gracias por conectarse. Me hacen la vida muy placentera porque me hacen que repase mis apuntes, que repase muchas cosas, y esto es lo que me mantiene en acción. Nos vemos al rato, si Dios quiere. Dale, maestra. Hasta luego. Hasta luego, don Humberto y Rebeca. Que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego.